Capítulo 2, Susurros, parte 3. Algún tiempo después, Kouri se puso frente a la puerta doble y la miró con preocupación. Espero que Shizuku-chan y los otros estén bien. 2 joyas ya estaban dentro de las ranuras talladas para ellas. La joya amarilla que Hajime había obtenido sin ningún esfuerzo, y la joya roja que Yu y las demás habían podido adquirir fácilmente tras borrar al guardián de la habitación. Solo quedaba uno. El que Koki y los otros habían ido a recuperar. Esta era la primera vez que el grupo se había separado desde que entró en el laberinto, así que Kouri estaba preocupada por la seguridad de sus amigos de la infancia. Durante unos minutos había estado inquieta, debatiendo si debía o no ir a ayudarlos. Cada vez que lo sugería, Yu decía, está siendo sobreprotectora, mamá, y Kouri se callaba. Hajime-kun, no pongas esa cara. Esos tipos deberían ser lo suficientemente fuertes para manejar a los enemigos a ese nivel al menos. Sí, mira, ya lo han hecho. Hajime había estado viendo la batalla a través de la mirilla incrustada en sus crossbeats y vinculada a su ojo demoníaco. Sonriendo, le dijo a Kouri las buenas noticias. ¿En serio? ¿Están bien? Nadie está herido. Sí, están bien. Lucharon un poco, pero nadie está herido de gravedad. Sakagami se congeló, pero Taniguchi ya lo está curando. Gracias a Dios, Kouri acarició su pecho, aliviada. Hajime llevó a Koki y a los demás de regreso a la puerta usando su crossbeat. Los 4 parecían extrañamente refrescados. Se aladeó sus orejas de conejo, preguntándose qué las había revitalizado tanto. ¿Por qué se ven tan felices? Esa cosa era más débil que la tortuga escarcha, así que claro que podías vencerla. Es probable que estén contentos de haber podido limpiar una parte del laberinto de la manera correcta. Verás, el enfoque del maestro era tan racional que despojaba de todo sentido de aventura la búsqueda, que era lo que estaban lamentando antes. Como de costumbre, Tío pudo leer sus sentimientos con facilidad. Ya veo, dijeron simultáneamente Sea y Hajime, y asintieron. Cuando todo estaba dicho y hecho, Hajime seguía siendo un hombre. Amaba el ideal romántico de una buena aventura tanto como cualquier otro. Hasta ahora nunca había pensado en acercarse a los laberintos como un desafío para disfrutar, pero finalmente, entendió un poco de lo que Shizuku quería decir cuando dijo que tenía sentido común. Kouri corrió hacia Shizuku y le echó un vistazo mientras Koki se acercaba a la puerta y sacaba una joya verde de su bolsillo. Nagumo, lo meto aquí, ¿verdad? Sí, eso es todo lo que tienes que hacer. Koki se tragó saliva nerviosamente y puso la última joya en la ranura que se le había hecho. Un segundo después, las joyas comenzaron a emitir luz. Cada joya emitió la luz correspondiente a su color. Cintas de luz fluían por los grabados de las puertas, como el agua llenando un canal. La luz de la joya amarilla iluminaba el contorno de la puerta como un sol, mientras que el verde rellenaba los complejos patrones de espinas, y el rojo daba vida a las rosas. Fue un espectáculo maravilloso. Una vez que la puerta estaba completamente iluminada, las joyas brillaron. Las enormes puertas dobles se abrieron lentamente. Una ráfaga de viento pasó a través de él, soplando brevemente la niebla de nieve. Suzu miró tímidamente al pasillo que había más allá, y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Wow, ¿qué es esto? Es como una casa espejo, excepto que esto está hecho de hielo. Aunque, esto es tan reflexivo como cualquier espejo. De hecho, el pasaje del más allá era un mundo de espejos. Las paredes opuestas reflejaban la pared opuesta, creando una ilusión óptica que hacía parecer que las paredes se extendían infinitamente. Estas paredes de hielo no se parecían en nada a las anteriores, que solo reflejaban tenuemente las siluetas. Si no hubiese sido por el frío que venía de las paredes, Hajime hubiese dudado de que estuviesen hechas de hielo. Estas paredes eran realmente espejos de hielo, y no en sentido figurado. Vámonos. No se pierdan, chicos. El grupo se adentró en el místico pasillo de los espejos. Dentro, era como las casas espejo que se encuentran en los carnavales. La luz rebotó en las paredes sin parar, y había innumerables copias reflejadas de cada miembro del grupo que se extendía por toda la eternidad. El cielo estaba cubierto de una neblina de nieve, y aquí era mucho más tenue y sombrío que en la primera parte del laberinto. Los pasos del grupo resonaron en voz alta por el duro suelo de piedra, el único ruido en el pasillo, por lo demás silencioso. Parecía que estos espejos de hielo reflejaban el sonido tan bien como la luz. Se siente como si nos estuviera absorbiendo, murmuró Yu mientras examinaba su reflejo en el hielo. Ciertamente se sentía como si la interminable pared reflectante fuera una entrada a un abismo sin fondo, esperando para arrastrar a aquellos que se asomaban a sus inagotables profundidades. Cautivada, Yu buscó su reflejo. Antes de que pudiera tocarlo, Hajime, que estaba a su lado, se acercó y la abrazó.
Su cálido abrazo sacó a Yu de su ensueño y ella regresó a la realidad. No te preocupes. No dejaré que te lleve. La mirada de Hajime estaba llena de amor, pero también había una ardiente determinación en sus pupilas. Elogiada, Yu sonrió suavemente. Los dos dejaron de caminar y se miraron a los ojos. ¿Tenéis que coquetear cada 5 minutos o algo así? Shizuku miró a Hajime, dando voz a los sentimientos de todos. Estaban en la tienda de campaña, y ahora lo están haciendo de nuevo. Ahora solo buscan excusas para coquetear. Shizuku pensó enfadada. Sin embargo, Hajime y Yu no se perturbaron por los comentarios sarcásticos de Shizuku. Su amor mutuo era tan grande que si se pudiera medir como una estadística, hace tiempo que habría pasado el valor máximo y causado un error en el sistema. Lo siento. Yu es demasiado linda. Lo siento. Hajime es demasiado maravilloso. Shizuku suspiró muy fuerte y cansada. Kaori hinchó sus mejillas con enojo, mientras que Tio y Sea simplemente sonreían con tristeza. Los dos estaban acostumbrados a esto ahora. Sin embargo, la comedia romántica de Hajime y Yu ayudó a calmar los nervios de Kouki y los demás, que habían estado nerviosos desde que entraron en este salón de los espejos. El grupo continuó sin ser obstaculizado por monstruos o trampas, siguiendo la guía de la brújula de Hajime. Después de caminar unos 30 minutos, finalmente hubo un cambio en su entorno. De repente, Kouki se detuvo y empezó a mirar a su alrededor. Notando su extraño comportamiento, Hajime se detuvo y se giró hacia él. Shizuku también se giró y preguntó, ¿Kouki? ¿Qué pasa? Oh, es solo que, escucharon una voz. Sonaba como una persona susurrando. Hey, Kouki-kun, no me asustes así. Escuchar susurros humanos era una de las señas de identidad de las películas de terror y Kaori examinó tímidamente sus innumerables reflexiones, con la piel de gallina alzándose sobre sus brazos. Tenía miedo de que la predicción anterior de Shizuku de que de repente tendrían más miembros del grupo sin darse cuenta de que se había hecho realidad. ¿Alguien más ha oído algo? Hajime miró a su vez a los otros miembros del grupo. No oí nada. No siento a nadie más que a la gente de aquí. Se cerró los ojos y se concentró en su audición, sus orejas de conejo temblando. Los otros miembros del grupo agitaron la cabeza, tampoco habían oído nada. Podría jurar que escuché algo. Quizás solo escuchas cosas porque estás un poco tenso. Ryutaro, sí, tal vez solo estoy escuchando cosas. Nadie más oyó nada después de todo. Aunque Kouki aún no estaba completamente convencido, decidió atribuírselo a su imaginación. ¿Te importaría comprobarlo por mí? Entendido. Aunque los demás parecían pensar que había sido solo la imaginación de Kouki, Hajime pidió a la exploradora más hábil del grupo que les buscase por toda la zona. Honestamente, Sea pensó que probablemente había sido la imaginación de Kouki también, pero la expresión seria de Hajime la convenció para que lo comprobara de todos modos. Sus orejas de conejo temblaban, y concentró toda su atención en su audición. Sin encontrar nada, el grupo reanudó la navegación por el laberinto con perfecta precisión. Pero después de unos minutos, Kouki se detuvo de nuevo. Esta vez gritó, ahí está otra vez. Lo sabía, no es solo mi imaginación, definitivamente lo escuché. ¿Kouki? Shizuku miró confundida a Kouki mientras buscaba salvajemente la fuente del sonido. Al ver sus confusas miradas, se asustó un poco. Desesperado, empezó a gritar. Eso estaba claro como el día. Decía, ¿estás de acuerdo con esto? Pero Kouki, no escuché nada. Sí. Yo tampoco escuché nada, igualmente. Ni el más mínimo indicio de algo. La preocupación lo devoró al darse cuenta de que era el único que escuchaba esta voz. Se sentía como si fuera el único atrapado en la oscuridad, sofocado. Esa preocupación y desesperación se convirtió en frustración, y se enfadó injustamente con sus camaradas. Vaciando su ira, Kouki miró al cielo y gritó, no estoy mintiendo. Lo digo en serio. Maldita sea, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Deja de escabullirte y muéstrate, Kouki, cálmate. Mientras Shizuku intentaba pacificar a Kouki, Hajime se giró hacia Sea. No oí nada. Hajime lo había esperado ya que Sea tampoco había cogido nada la última vez. Era lógico que la audición normal tampoco hubiera captado la voz esta vez. Hajime, ¿has notado algo de maná? No. Era así con los zombies y los ogros también. Parece que las paredes de este laberinto son capaces de ocultar el flujo de maná. No podemos confiar en que mi ojo demoníaco se dé cuenta de todo. Es posible que Kouki se haya doblado bajo el esfuerzo de atravesar este laberinto, pero esto es demasiado repentino. Me parece más probable que esté recibiendo algún tipo de señal directamente, pero los oídos de Sea no podían captarlo.
y el ojo de Hajime no podía sentirlo, así que, ¿cómo se supone que debemos defendernos contra eso? Mientras Kaori y Tio discutían sobre la naturaleza de la voz de Koki, el propio Koki seguía intentando desesperadamente demostrar que no estaba loco. Hajime se giró hacia él y le dijo, Amanogawa, cálmate, Nagumo. No estoy mintiendo, lo juro. Definitivamente. Lo sé. No creo que esté solo en tu cabeza. Koki sabía por experiencia lo bruscamente que le trataba Hajime. Por lo que se sorprendió cuando Hajime le creyó a pesar de no tener pruebas que respaldasen su afirmación. Una mezcla de conmoción y alivio se extendió a través de él, y Koki finalmente se calmó. Hajime se giró hacia los demás y habló. Es mejor asumir que algo está enviando señales a Koki directamente. Si esa voz susurrante es parte del juicio de este laberinto, entonces es probable que todos comencemos a escuchar voces muy pronto. No sé para qué sirve el laberinto aquí, pero no se me ocurre ninguna forma de defenderme de las voces ahora mismo, así que prepárense, muchachos. Hajime creía que era más seguro asumir que este era otro de los fenómenos inexplicables del laberinto que descartar la voz como delirios de Koki. Era menos que creer en Koki y más que tenía la suficiente experiencia como para saber que los laberintos siempre lanzaban lo inesperado a los desafíos. Ryutaro y los demás se sacudieron la confusión y asintieron. De repente, desconfiando de sus innumerables pensamientos, el grupo reanudó de nuevo su viaje. Después de unos minutos de caminata, no te creyeron. NGH, otra vez no. Otro susurro llegó a los oídos de Koki. Esas palabras golpearon a Koki hasta la médula. La voz en sí misma también era chillona. ¿Sonaban como clavos en un pizarrón? No es de extrañar que Koki estuviera tan nervioso. Pero esta vez Koki no empezó a gritarle. Aunque no pudo evitar que le afectara, pudo mantener la compostura. Los fenómenos desconocidos sacudían la psique de la gente más que nada, pero ahora que el grupo sabía que se trataba de algún tipo de interferencia proveniente del laberinto mismo, había menos razones para tener miedo. Koki aplastó sus recelos, y se concentró en la voz, intentando sacar de ella cualquier información que pudiera. Cuando escuchó la voz en su mente, se dio cuenta de algo. ¿La reconozco? De hecho, la voz que Koki había oído le sonaba vagamente familiar. ¿De quién es la voz? ¿Y dónde lo he oído antes? Mientras ladeaba la cabeza con curiosidad, Shizuku y los demás le miraron con preocupación. Koki, ¿estás bien, Shizuku? Sí, estoy bien. Acabo de oír la voz de nuevo, pero, podría estar equivocado, pero la voz me suena familiar. Shizuku puso una mano sobre su barbilla y dijo pensativamente, en los bosques de Altina había un monstruo que podía imitar nuestras formas. Esto se siente similar a eso, donde el laberinto está interfiriendo directamente con nosotros. Es posible que la voz esté imitando a una de las nuestras. Koki, no te dejes engañar. Avísanos si dice algo, ¿lo haré? Tú también ten cuidado, Shizuku. Si Nagumo tiene razón, ustedes también empezarán a escuchar la voz pronto, lo sé. Tendré cuidado. Shizuku sonrió a Koki, y se las arregló para calmarse un poco. Su tensa expresión se convirtió en una sonrisa. Fueron momentos como estos los que le recordaron que estaba verdaderamente bendecido de tener una amiga de la infancia dispuesta a apoyarlo todo el tiempo de esta manera. Pero un segundo después, ya te diste cuenta, ¿no? La voz se enrolló alrededor del corazón de Koki, apretándolo como un vicio. Sentí como si estuviera poniendo al descubierto todas las vulnerabilidades de Koki, las partes de él que había intentado ocultar a todo el mundo. Su visión se nubló, y se giró reflexivamente hacia Shizuku en busca de ayuda. Pero la ayuda que esperaba nunca llegó. Junto a él, su amiga de la infancia parecía tan rígida como él. Algo le había pasado a ella también. Shizuku, no me digas, sí. Yo también lo oí. Era la voz de una chica. Y también me sonaba familiar. Decía, otra vez apartando la vista de la verdad, ¿verdad? Finalmente, alguien que no era Koki había empezado a escuchar voces. Esto demostró la teoría de que venían del laberinto. Hajime se detuvo y se giró hacia Koki y Shizuku. Amanogawa, ¿qué hay de ti? ¿Qué has oído? El mío dijo, ya te has dado cuenta, ¿no? Así que le dicen cosas diferentes a personas diferentes. ¿Alguna idea de lo que significan? Ambos abrieron la boca para decir que no, pero las palabras se les atascaron en la garganta. Sentí como si alguien les hubiera tirado del hombro y les hubiera preguntado, ¿en serio? Ansiosos, Shizuku y Koki se tragaron sus palabras. Intercambiaron miradas y se dieron cuenta de que ambos habían tenido la misma sensación. ¿Shizuku-chan? ¿Te encuentras bien? Hiciste. Kaori empezó a caminar hacia Shizuku, pero de repente Suzu soltó un aullido.
Ese es Susu-chan, ¿tú también? Ese sí. Kouri se puso en marcha y se giró hacia Susu, quien confirmó sus sospechas. Mientras Susu se recuperaba de la conmoción, Ryutaro gritó de repente, «¡Vaya!». Hajime se giró hacia él y Susu le preguntó, «¿Parece que el laberinto finalmente muestra sus cartas?». «Sakagami, ¿qué te dijo la voz?». Hajime esperaba obtener alguna idea de lo que este juicio se basaba en lo que la voz decía a todo el mundo. Se dirigió a Tio, que siempre tenía una visión fiable de estas situaciones. Adivinando lo que quería, Tio asintió y dirigió su atención a Susu y Ryutaro. Con una mueca de dolor, contestó Susu antes que Ryutaro, Mi voz decía algo como la de Koki-kun. Seguramente ya te habrás dado cuenta. Sí, la mía decía lo mismo que la de Shizuku. ¿Cuánto tiempo planeas engañarte a ti mismo? Sorprendentemente, incluso el siempre alegre Ryutaro parecía desanimado por la voz. Como Koki y Shizuku, parecían no entender el significado de las palabras de la voz, aunque las palabras eran insondables, de alguna manera los dejaron a los cuatro sintiéndose profundamente perturbados, como si una oscura niebla hubiera descendido sobre sus corazones. Eso es bastante abstracto. Siento que si quisiese llevarnos por el mal camino haría algo más directo, como pedirnos que hagamos algo específico, o ir a algún lado, o algo. Pero si no es eso, ¿entonces qué? Susu, Ryutaro. ¿Las voces también te sonaban familiares? Ahora que lo mencionas, lo hicieron. Ah, sí. Sentí como si yo también hubiera reconocido la mía. Tio se puso a pensar. El silencio cayó cuando el grupo se detuvo. Una atmósfera opresiva se instaló a su alrededor. Para disipar la atmósfera sombría que había arraigado, Yu aplaudió en voz alta y dijo, De cualquier manera, tenemos que seguir adelante, eso es cierto, no tenía mucho sentido quedarse de pie. No pasaría nada menos que siguieran adelante. Koki asintió de acuerdo, y Hajime mostró a Yu una sonrisa antes de reanudar el viaje. ¿A dónde planeas volver? En el momento en que empezó a caminar, Hajime escuchó una voz que se lo susurró. Levantó un poco las cejas, pero no se detuvo. Momentos después, las voces llegaron a Yu y a los demás también. Mientras todos se decían lo que habían oído, nadie se detuvo esta vez. El grupo atravesó el laberinto durante otras 3 horas. Según la brújula, se estaban acercando a su objetivo. Por lo que Hajime podía ver, otras pocas horas de caminata los verían salir de este laberinto, pero cuanto más se acercaban a la salida, más incesante era el susurro. Eso no es todo. Su efecto en las mentes del grupo también se hacía más fuerte. Lentamente pero con seguridad, las palabras incomprensibles comenzaron a desenterrar viejos miedos y traumas del pasado, dando vislumbres de a qué se referían esas palabras. Como la tinta derramada sobre papel blanco, la influencia del susurro se extendió, tiñendo de negro los corazones y las mentes del grupo. Al poco tiempo, todos seguían repitiendo las palabras en su cabeza incluso cuando no les estaban susurrando. Sentí como si las rocas se hubieran asentado en el estómago de todos. Sucederá de nuevo. El corazón de Yu se sentía como un trozo de hielo. En el fondo de su mente, recordó a su tío y a sus sirvientes, todas las personas en las que había confiado completamente. Pensó que ya había dejado todo eso atrás, pero los susurros del laberinto seguían trayendo recuerdos, y uno tuvo dificultad en adivinar a qué se refería la voz cuando dijo que volvería a ocurrir. Fue por tu culpa. Un bulto de arrepentimiento se asentó en la boca del estómago de Sea. Una y otra vez, vio visiones de su desesperada huida de Berbergen, donde se había visto obligada a ver morir a tantos miembros de su familia. Los gritos de sus seres queridos atormentaban sus pensamientos sin cesar. Nadie te aceptará. Sentimientos más negros que sus escamas se arremolinaban dentro de Tio. Vio pesadillas de cuando era una niña y su clan fue perseguido por las otras razas. Había sido demasiado joven para poder controlar sus poderes y no podía hacer otra cosa que mirar impotente como sus hermanos eran arrastrados por las crecientes mareas de fuego. Incluso ahora podía recordar vívidamente el miedo y el desprecio que había en sus ojos cuando pateaban los cadáveres de su familia. Esos ojos nunca la dejarían. Estás tan celosa que desearías poder matarla. Púas de dolor se alojaron en el corazón de Kouri. A pesar de que había llegado a abandonar su cuerpo para ganar poder, sentía como si aún estuviese muy por delante de ella. Antes de darse cuenta, Kouri se encontró disparando a Yu miradas envidiosas sin darse cuenta. Parecía como si la hubieran atravesado con espinas. Espadas de arrepentimiento la penetraron profundamente, y por un momento sintió como si estuviese sangrando. Esa sangre ilusoria giraba a su alrededor, tragándose todo. Ah, ahora lo entiendo. Es mi voz. Las palabras de Hajime hicieron que todos regresaran a la realidad, y dejaron de ahogarse en los susurros que los rodeaban. ¿Hajime? Yu miró interrogativamente a Hajime.
Parecía completamente despreocupado por los susurros. Todos ustedes dijeron que reconocieron sus voces, ¿verdad? Yo también lo creía. Después de escucharla un rato me di cuenta de que es porque es mi voz. Cuando ayudaba a papá con sus proyectos de diseño de juegos, a menudo reproducía mi propia voz para probar los niveles de sonido y esas cosas. Tu voz suena muy diferente cuando no la escuchas dentro de tu cabeza, por eso me tomó tanto tiempo darme cuenta. Pero esta es definitivamente la misma voz que escuché en ese entonces. Ante las palabras de Hajime, todos los demás asintieron al darse cuenta. Debido a lo diferente que sonaba la voz cuando se escuchaba de una fuente externa, no se habían dado cuenta hasta ahora. Cory frunció el ceño y murmuró con el ceño fruncido, pero entonces eso no significaría que las cosas que la voz está diciendo son. ¿No se han dado cuenta todos ustedes del contenido de los susurros? Esos son nuestros propios sentimientos. Ya sea que seamos conscientes de ello o no, todo esto es algo que hemos pensado o sentido en algún momento. Son los recuerdos y sentimientos que más hemos reprimido porque no queremos enfrentarnos a ellos, sí. Por eso se siente tan asqueroso como si la voz pisoteara nuestros corazones. Por eso odio los laberintos. La conjetura de tío fue acertada. Nadie vio ninguna razón para refutarlo. Incluso si no estaban de acuerdo verbalmente como sea Yu, las expresiones amargas de todos dejaban claro que entendían muy bien. Lo que queda por ver es si estos son realmente nuestros pensamientos y sentimientos, o si el laberinto nos ha hipnotizado o lavado el cerebro para que creamos que lo son. Era posible que estos no fueran realmente los pensamientos del grupo, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran meterse bajo la piel de todos y hacer que creyeran plausiblemente que lo eran. Con las palabras de tío, Koki y los demás temblaron, un caleidoscopio de emociones girando a través de ellos. Koki se vio especialmente afectado. Puso una mueca de dolor, como si se hubiera tragado un trozo de plomo, y luego su expresión se nubló al caer en el pensamiento. Miró hacia arriba, como si buscara un rayo de salvación desde arriba. Sorprendentemente, la siguiente persona en reaccionar fue Shizuku. Habló con Hajime con forzada alegría, como desesperada por no hablar de sus propios sentimientos, pero no parece que los susurros los estén afectando en absoluto. ¿Estás haciendo algo para sofocarlos? Hajime, tío, y Cory intercambiaron miradas. Shizuku-chan, esas voces también me están molestando. La respuesta de Cory aturdió a Shizuku. Después de todo, su sonrisa no parecía preocupada en absoluto. Cory añadió, todo este tiempo, me he sentido muy celosa. No diré quién, pero hay una vampiresa a la que me gustaría poder golpear ahora mismo. Pero no diré quién. Bien, Cory, acércate. Te voy a dar una paliza. Aunque sonreía, la postura demoníaca de Cory posaba amenazantemente detrás de ella. Yu se giró hacia ella y adoptó una postura de karate. ¿No crees que está siendo demasiado directa, Cory? Shizuku y las demás se sorprendieron de lo fácil que Cory puso al desnudo sus oscuras emociones. Pero a pesar de que los celos eran una emoción negativa, Cory misma no parecía ni un poco rencorosa ni sombría. La razón era simple. Si no me enfrento a ella de frente, entonces ¿qué sentido tiene? Espadas forjadas por el arrepentimiento y afiladas por los celos apuñalaban el corazón de Cory. Había fallado en proteger a Hajime cuando juró que lo haría, y desde que se reunió con él se sentía constantemente inferior a Yu. Pero, ¿y qué? Cory había sido consciente de esos sentimientos mucho antes de que el laberinto empezase a susurrarlos al oído. La razón por la que estaba aquí ahora era porque ya había llegado a un acuerdo con ellos. Que le echaran en cara sus remordimientos y fracasos aún le dolía, por supuesto, pero no se rompería por algo como esto. Koki y los demás se quedaron atónitos. Incluso la mandíbula de Shizuku estaba abierta. Ante ellos, Cory parecía deslumbrantemente radiante y pura. Esos susurros también me hacen sentir asqueada. Pero ahora no es el momento de preocuparse por ellos, dijo Sea con franqueza. Ella también tenía una razón muy simple para mantener la calma. Por mucho que se arrepintiera del pasado, no podía arreglarlo. No podía volver atrás y deshacer lo que había pasado. Así que en lugar de pensar en lo que no se podía cambiar, decidió concentrarse en el futuro, que sí podía hacerlo. Puede que haya perdido a muchas personas queridas para ella, pero aún le quedaban otras. Y no quería perder más. Este no era el momento de lamentar sus acciones pasadas. No he vivido una vida tan segura como para que meros susurros me conmuevan el corazón. Tío se encogió de hombros despreocupadamente. En el ojo de su mente, vio las llamas que habían destruido su hogar. Pero no importa cuán vívidos sean los recuerdos, esas llamas no podrían quemarla. Después de todos estos siglos, finalmente encontró el milagro que estaba buscando. Koki y los demás no podían creer lo tranquilas que estaban las tres chicas. Pero Hajime sonrió suavemente. Estaba orgulloso de lo lejos que habían llegado todas ellas.
Shizuku se giró hacia Hajime, una pregunta silenciosa en su mirada. A Hajime le pareció que necesitaba desesperadamente una respuesta para su propia tranquilidad. En cuanto a mí, bueno, el susurro no me molesta mucho. ¿No lo hace? Pero... Nagumo-kun. Era obvio para Hajime lo que Shizuku intentaba decir. El grupo había estado compartiendo lo que habían estado escuchando, así que ella sabía lo que se le estaba susurrando al oído a Hajime. No hay lugar que acepte a un monstruo como tú. ¿Realmente crees que un asesino será capaz de vivir una vida normal de nuevo? Esas eran las cosas que estaba escuchando. Para Hajime, que deseaba regresar a casa más que nadie, esos temores subconscientes deberían haber sido paralizantes. La idea de que nunca podría regresar a su antigua vida debería haberlo dejado lleno de dudas. No hay forma de que no le moleste. Tiene que estar preocupado. Sintiendo los pensamientos de Shizuku, Hajime sonrió con tristeza y dijo, quiero decir, sí, es doloroso oírlo. Ya no soy realmente humano. Y mi moral y esas cosas están muy alejadas del japonés medio. Así que, sí. Tal vez en algún lugar en el fondo me preocupa no poder encajar más cuando regrese a Japón. El tono de Hajime era completamente casual. No había sentimentalismo en su voz, y claramente no buscaba simpatía. Simplemente analizó sus propios sentimientos de una manera completamente lógica. Realmente parecía como si no estuviera molesto en absoluto. Escucharlo fácilmente que Hajime, Kouri, y las otras chicas eran capaces de superar la oscuridad en sus corazones solo hizo que la oscuridad dentro de Koki se hiciera más fuerte. Finalmente, incapaz de aguantarlo más, soltó. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Tienes tantas ganas de irte a casa que estás dispuesto a abandonar a la gente de este mundo. ¿No debería aterrorizarte la posibilidad de que no seas bienvenido? El tono de Koki era frenético. Claramente estaba luchando por controlarse. Sus ojos se oscurecieron, sus músculos se tensaron, sus hombros temblaron, y su aliento se quedó sin aliento. Los susurros que había estado oyendo se habían atenuado mucho con su fortaleza mental. Hajime le tendió una mano para calmarlo y le contestó, no es que esté tranquilo, es que sé que no tiene sentido preocuparse por ello. No sabré con seguridad qué pasará cuando regrese hasta que lo haga. Así que por ahora, no estoy pensando en ello. Lo que estoy preguntando es cómo puedes dejar de lado esos pensamientos tan fácilmente. ¿No se supone que el laberinto susurra las cosas que más nos cuesta ignorar? ¿Qué demonios le está comiendo tanto? Mientras gritaba, los ojos de Koki parecieron oscurecerse cada vez más, el odio, o quizás la ira, hinchándose dentro de ellos. A pesar de la emoción que le atormentaba, Koki estaba empezando a perderla. Shizuku, Ryutaro, Suzu y Kori le dispararon miradas de preocupación. Lentamente pero con seguridad, su amigo de la infancia estaba empezando a quebrarse, y tenían miedo de que se fuera a quebrar. Hajime miró a Kori y se sonrió irónicamente. Entonces su expresión se hizo seria y se giró hacia Koki. Primero, decido qué es lo que quiero. Entonces, decido lo que tengo que hacer para que eso suceda. ¿Qué estás? Confundido por el repentino cambio de tema, Koki miró a Hajime en blanco. Pero la mirada de Hajime era tan firme como el hierro. Después de eso, todo lo que queda es hacerlo. No tiene sentido preocuparse por si puedo hacerlo o no. Si tengo tiempo para preocuparme, tengo tiempo para pensar cuál debería ser mi próximo movimiento. Lo he decidido. Voy a regresar a Japón con Yu y todo el mundo. Voy a mostrarles todas las cosas geniales que tiene la Tierra y se las voy a presentar a mis padres. Por eso estoy arriesgando mi vida. No tengo tiempo para preocuparme por los, y sí. Para los que ni siquiera mi propio subconsciente tiene las respuestas, eso es una locura. No puedes simplemente, no te pido que estés de acuerdo conmigo. Sé mejor que nadie que estoy aplazando el problema en lugar de resolverlo, y que para empezar no es una línea de pensamiento muy humana, se detuvo Hajime y añadió, pero esa no es razón para detenerse aquí. Si Hajime fuese el tipo de persona que dejaría que sus sentimientos le distrajeran, habría muerto hace mucho tiempo en el abismo. Sabía que separarse de sus emociones así no era normal. Pero solo aprendiendo a hacer esto, Hajime pudo salir del infierno y encontrar cosas importantes para él de nuevo, y ahora mismo, esas habilidades le estaban ayudando a seguir adelante sin dudarlo. Incapaz de defenderse, Koki apartó la mirada. No importa lo que le dijeran, no importa lo que le hicieran, Hajime no se dejaría influir. Koki no soportaba ver su eterna determinación. Aunque Koki sabía que nunca sería capaz de entenderlo, esa resolución era sin embargo increíblemente brillante. Shizuku, que originalmente había planteado la pregunta a Hajime, tampoco tenía nada más que decir. Como Koki, encontró deslumbrante la resolución de Hajime, pero a diferencia de Koki, mantuvo su mirada fija en él.
Su habitual comportamiento tranquilo y sereno había desaparecido, y parecía casi perdida. Estaba tan absorbida por Hajime que ni siquiera se dio cuenta de que su mejor amiga estaba mirándolo suavemente desde un costado. En medio de esa atmósfera incómoda, se repentinamente soltó, «Oh sí». Ya sea que haya estado tratando de aligerar el ánimo a propósito, o que haya terminado haciéndolo naturalmente, la caprichosa conejita del grupo fácilmente despejó la niebla de los oscuros pensamientos que se habían asentado a su alrededor. Así que sabemos que la razón por la que Hajime-san no está afectado es porque es una máquina insensible, pero, lo siento, soy una máquina insensible. Hajime empezó a pellizcarle las mejillas a Sea, pero ella lo ignoró. Pero, ¿cómo es que tú también pareces estar bien, Yoe-san? El laberinto te susurra sobre la gente que te traicionó y te atrapó bajo tierra durante 300 años, ¿no es así? ¿No te molesta eso? Hajime estaba bastante molesto por ser ignorado, pero en realidad no quería descarrilar esta conversación en particular. Pensó que se vengaría de Sea en la cama una vez que despejaran este laberinto. Y uno parecía especialmente preocupada por el hecho de que el tema había cambiado para ella y respondió con indiferencia, no estoy tan preocupada por el pasado como por ser traicionada de nuevo en el futuro. Por ti, o por Hajime. Hajime y Sea intercambiaron miradas. Si los susurros eran realmente manifestaciones de la psique interna del grupo, significaban que en algún lugar en el fondo, Yu tenía miedo de que la traicionaran. En el pasado, había sido traicionada por la familia y los amigos en los que más había confiado, y atrapada durante 300 años en la oscuridad. Un evento como ese fue lo suficientemente traumático como para que no hubiese sido sorprendente si uno hubiese podido confiar en la gente nunca más. Afortunadamente, su encuentro con Hajime le había enseñado a confiar de nuevo, pero esa confianza se dio muy escasamente. En verdad, fuera de Hajime, Sea, y algunas otras personas como Kouri, Yu desconfiaba de todos por defecto. Le costó mucho abrirse a alguien, solo gente como Sea, que llevaba el corazón en la manga, tío, que se metió en el corazón de la gente sin miedo al rechazo, o Kouri, que era directa e inquebrantable en sus sentimientos, podían esperar ganarse la confianza de Yu. Pero como yo era tan desconfiada por naturaleza, tenía sentido que en el fondo temiese que incluso esa gente la traicionase algún día. Yo, pensé que dejaría atrás el pasado, pero supongo que no es tan fácil. Considerando lo enorme que había sido su traición, era lógico que sus recuerdos de ella fuesen difíciles de superar. No era que dudase de Hajime y de los demás, sino que la traición se había grabado tan profundamente en su corazón que no podía escapar de esos pensamientos. Pero ahora que lo pienso, nunca lo superé. ¿Qué quieres decir? Se inclinó sus orejas hacia un lado, y Yu confesó casualmente, su expresión perfectamente plana, en realidad, cuando salí del abismo por primera vez, deseé que todos menos Hajime murieran. ¿Qué? La declaración de Yu fue tan chocante que por un momento Kouki y los demás se olvidaron de sus propios problemas. Mientras temblaban de miedo, Hajime dio el golpe final. Oh sí, yo me sentí de la misma manera. Mientras tuviera a Yu, no me importaba matar a los demás si eso significaba que podía irme a casa. Espera un segundo, ¿significa que tú también pensabas esas cosas cuando me conociste? Hajime y Yu intercambiaron miradas. Eras tan molesta cuando te conocimos. Me sorprende que no te hayamos matado. Ambos le dieron hacia una apariencia de extrema compasión. Sea, tuviste suerte. Sí, tuviste suerte, porque están siempre en sincronía así. Las orejas de Sea se inclinaban hacia adelante y hacia atrás salvajemente. Solo ahora se dio cuenta de que literalmente había arriesgado su vida para pedirle ayuda a Hajime. Sonriendo suavemente a los tres, Kouri intentó expresar los sentimientos de Yu. Así que lo que tratas de decir es que sabes a ciencia cierta que Sea y Hajime nunca te traicionarían, Yu. Ciertamente no podía imaginar que el maestro la traicionara. De hecho, sería más probable que te creyeras si me dijeras que el mundo se acaba mañana que si dijeras que el maestro traicionaría a Yu. Si observamos el coqueteo dulce y diabético del dúo, que induce a la sacarina, resultaba difícil imaginar que Hajime traicionara a Yu, sin importar las circunstancias. Exactamente. Pero incluso si me traicionara, eso estaría bien. Yu asintió a Kouri y a Tío. Luego se giró hacia Hajime con una sonrisa juguetona y añadió esa última hipótesis. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hajime, ladeando la cabeza. ¿Sea y los demás también parecían confundidos? Yu contestó casualmente, porque sin importar cómo se sienta Hajime, no lo dejaré nunca fuera de mi alcance. Los escalofríos corrían por la columna vertebral de todos. En el silencio que siguió, Yu se mojó seductoramente los labios carmesí, mirando directamente a Hajime. El gesto fue tan cautivador que todos no pudieron evitar mirarlo. Y todos, tanto niños como niñas, sintieron que algo carnal se agitaba dentro de ellos. Con un suspiro apasionado, Yu se rió y dijo, Fufu,
nunca podrás escapar de una vampiresa. Una declaración como esa era más que suficiente para volar el sentido común de Hajime. Dicho esto, todavía estaban en un laberinto. No en mi guardia. Usando sus reflejos sobrehumanos, Sea inmovilizó los brazos de Yu detrás de su espalda. Bien hecho, Sea. Hajime-kun, regresa a tus sentidos. Si haces algo así en una casa de espejos, todo el mundo lo verá todo. Tio y Cory también saltaron para detener a Yu y Hajime. Ese no es el problema aquí, Cory, murmuró Shizuku, saltando a regañadientes a la lucha. ¿No se dan cuenta de que estamos en medio de un laberinto? Fufu, cielos. Yue-san, deja de provocar a Hime-san. Los gritos de Sea resonaron a través del laberinto de espejos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.